Quisiera terminar lo que hace unos días inicié, una palabra que creo que nos está confrontando. Vivimos en una realidad y yo considero esta oportunidad como un privilegio que el Señor me da cada domingo, no solo para compartir su palabra, sino también para reflexionar sobre conceptos que tal vez todos conocemos, pero que Él quiere reforzar en nuestras vidas. Y conceptos que son urgentes para la iglesia de este tiempo. Y quiero comenzar con una pregunta que hizo Jesús, y creo que es una pregunta profética. Una pregunta que atraviesa generaciones y que debería hacernos pensar, reflexionar profundamente. Vea lo que dice Lucas 18:8. Hablando Jesús con sus discípulos, dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Cuando venga Jesús, ¿encontrará personas con una fe real en esta tierra y familia? Si usted observa ese versículo, Jesús no preguntó: ¿encontraré iglesias? ¿Encontraré templos? ¿Encontraré eventos cristianos? No pregunta tampoco: ¿encontraré música cristiana? Amén por ella. Él pregunta: ¿qué? ¿Encontraré qué? ¿Qué dice? ¿Encontraré fe? Y eso es muy serio, iglesia, jóvenes. ¿Y saben por qué? Porque es posible tener mucha actividad religiosa, pero muy poca fe verdadera. Amigos, hoy vivimos en un tiempo donde el mundo habla de fe. Hay libros de fe, conferencias de fe, motivadores dentro del pueblo cristiano, podcasts de fe. Oiga qué palabra, lo pronuncié bien. Mensajes motivacionales de fe, pero muchas veces lo que se llama fe no es la fe del Evangelio del Reino. Así de silencioso me puse yo cuando Dios me confrontó a esto. Me quedé callado. Y aquí quiero ser muy claro. Muchas enseñanzas de este tiempo han humanizado la fe. Han presentado la fe como una herramienta para conseguir cosas. Escuche bien. Si lo declaras, lo tendrás. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Si tienes fe suficiente, nunca sufrirás. Si estás pasando por dificultades, es porque te falta fe. ¿Han escuchado eso? ¿Lo han escuchado? Solo yo. Estás en problemas, te falta fe, mi hermano. Pero amigo, eso no es el Evangelio del Reino. Ahora, no estoy diciendo que Dios no bendice. Claro, Dios nos bendice. No estoy diciendo que Dios nos sana. Dios sana todavía hoy. No estoy diciendo que Dios no provee. Dios provee también a nuestras vidas. Claro, Él lo hace. El problema no es creer en la bendición. El problema es cuando la bendición se vuelve el centro del Evangelio. Porque en el reino el centro no es la provisión, el centro es Jesucristo. Él es el centro de todo. Dice la palabra en Mateo 6:33, busquen primeramente, ¿qué dice? El reino de Dios, su justicia, y todo lo que tú necesites será añadido. Es muy diferente. El Evangelio del Reino no gira alrededor de nosotros, del hombre, de la mujer, del joven. Gira alrededor de Jesucristo. Él es el centro de nuestra vida. Colosenses 1:18 no dice por qué es el centro. Dice por qué. Porque para que en todo Él tenga la preeminencia. En todo Él sea el primero. Todo es para Él, como decíamos hoy. Todo viene de Él y todo va a Él. Todo apunta a Él. Todo existe por Él. Hoy por hoy hay mucha teología moderna que ha puesto al hombre en el centro. Una fe donde todo se trata de mi éxito, mi comodidad, mi prosperidad, mi sueño, mi. Todo es el ego, pero el Evangelio del Reino no existe para hacerme cómodo. Existe para hacerme más parecido a Jesús. Eso es lo que Dios quiere. Llevarnos, según Romanos 8:28, Él quiere hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Oiga, eso es una vara muy alta que se ha puesto. Y el Señor todavía cree en nosotros.
Y por eso hoy se predica mucho de bendición, pero muy poco de santidad. Hoy por hoy se predica mucho de prosperidad, pero muy poco de rendición. Mucho de recibir, pero muy poco de morir al yo, a mi ego. Mucho de conquistar, pero muy poco de tomar la cruz. Y Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice ese versículo? Niéguese a ti mismo y tome su cruz y sígueme. Eso decía, son palabras de Jesús, familia. Jesús nunca enseñó un evangelio centrado en el ego. Jesús nunca presentó la fe como una técnica para manipular a Dios. No hay fórmulas. Todo lo que pidieres en el nombre de Jesús será dado, dice, conforme a su voluntad. Claro que sí, pero no son fórmulas inventadas por el hombre. La fe verdadera es rendir mis planes al Padre Celestial. Es aprender a vivir desde la dependencia, desde la comunión, desde la intimidad con Dios. Por eso en la viña hablamos tanto de participar en lo que el Padre ya está haciendo. Si Jesús mismo lo hacía, ve en Juan 5:19, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente, ¿qué dice? Lo que ¿qué? Lo que ve hacer a su Padre. Miren esto, si Jesús, el Hijo de Dios, vivía en dependencia con el Padre, óyeme, ¿cuánto más nosotros necesitamos vivir dependiendo del Padre? Escuchen, Jesús no hacía milagros desde la independencia, los hacía desde la comunión con el Padre. Y aquí hay algo muy importante, la fe del reino no consiste en obligar a Dios a hacer lo que yo quiero. La fe del reino consiste en discernir lo que el Padre ya está haciendo y participar de lo que Él está haciendo, eso sí. Jesús nos enseñó a orar, venga a tu reino, Señor, ahí en Mateo 6:10. Venga a tu reino y hágase mi voluntad, dice así. Venga a tu reino y que sea hecha tu voluntad. Jesús lo hacía. El reino de Dios es el gobierno de Dios invadiendo la vida humana. Hoy por hoy el mundo necesita más de Dios. La fe verdadera nos alinea con el reino, no construye mi pequeño reino personal. Y aquí está el centro de todo el mensaje. Toda fe verdadera nace de la intimidad con Cristo. ¿Cuántos lo creen? De su intimidad. Y si tu fe no nace de la intimidad, se convierte en religión. Si tu fe no nace de la presencia, se convierte en activismo. Si tu fe no nace de una relación con Jesús, se convierte en una versión religiosa, escúcheme bien, del egoísmo nuestro. Y para entender esta clase de fe, no quiero ir a las modas cristianas modernas, ¿de acuerdo? No quiero ir ahí. Voy a mirar la palabra. En la viña decimos que la Biblia es nuestra guía, nuestra autoridad final. Es nuestra regla de fe y práctica. Porque creemos que el Espíritu Santo nunca contradice la palabra que Él mismo inspiró. ¿Cómo lo va a contradecir? Si Él inspiró esa palabra. Somos personas del Espíritu, pero también somos personas de la palabra. No queremos un cristianismo frío sin Espíritu. Pero tampoco que esto se convierta en espiritualismo sin fundamento bíblico. Queremos las dos cosas, la palabra y el Espíritu, trabajan juntas. Juan 4:24 dice, los verdaderos adoradores, ¿qué dice? Lo adorarán en el Espíritu. Si hay mucho calor, ¿verdad? Aquellos de allá tenemos que orar tenemos que arreglar el sistema. Tratamos esta semana, pero no se pudo. Regresemos al punto. Adoremos a Dios a pesar del calor. ¿Está bien? Dice, lo adorarán en espíritu y en verdad. Por eso no definimos nuestra fe por lo que está de moda. No definimos nuestra fe por lo que funciona en las redes. No definimos nuestra fe por lo que produce aplausos. No definimos nuestra fe por las tendencias religiosas del momento. No definimos nuestra fe por lo que dicen los demás. Definimos nuestra fe por lo que dice Jesús en su palabra. ¿De acuerdo? Y es precisamente por eso que hoy quiero llevarlos a Hebreos 11 rápidamente, porque si realmente queremos entender qué es la fe verdadera, no podemos definirla desde la cultura moderna, tenemos que definirla desde las Escrituras. Y si usted ve Hebreos 11, no nos da una definición meramente teórica de la fe, nos muestra cómo se ve la fe en la vida real. Y nos presenta hombres y mujeres como usted y yo que caminaron
con Dios, en medio de presión, en medio de pruebas, en medio de incertidumbre. Y quiero que noten algo importante. Hebreos 11 no exalta personas perfectas, no exalta gente que nunca falló, no exalta gente que nunca tuvo temor. Hebreos 11 exalta personas que aprendieron a confiar en Dios a través de la intimidad con Él. Esto es importante. Y todos ellos tenían algo en común. Su fe no nació de una fórmula. No nació de un evangelio centrado en el yo. No nació de una ambición personal. Su fe nació de su cercanía con Dios Padre. Así que comencemos con el primer ejemplo. Son ejemplos de ellos. La fe que le da a Dios lo mejor. Abel. ¿Saben la historia de Caín y Abel? Sé que todos decimos Caín mató a Abel, ¿verdad que sí? Y no lo sabemos. Hebreos 11:4, hablando de la galería de hombres de fe, y que vamos a estar ahí, dice, por la fe ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. Abel entendió que Dios merecía lo mejor, no las obras, no lo rápido, no lo cómodo, sino lo mejor. Dice en Génesis 4:4 que Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño. Y la Biblia dice que también presentó la grosura. Si vamos a la ley en Levíticos, vemos que la grosura representaba la parte del sacrificio que subía como aroma agradable al Señor. Es adoración que se llevaba al Señor. Levíticos 3:6 dice, toda la grasa pertenece al Señor. Representa adoración íntima, el tiempo en su presencia. Amigos, escuche bien. Si miramos a Abel, no solo quería cumplir un ritual, él quería la presencia de Dios, y eso debe de ser nuestra prioridad cada domingo, cada día. Buscar su presencia, amar su presencia, intimidar con Él. Y aquí hay algo poderoso. Abel creció escuchando las historias de Adán y Eva, eran los hijos de Adán y Eva, historias del Edén, de caminar con Dios, de escuchar a Dios. Pero Abel entendió algo: yo no puedo vivir de las experiencias de mis padres. Yo no puedo vivir de la experiencia espiritual que papá y mamá tuvieron. Y eso sigue pasando hoy, no aquí, en otro lado. Muchos quieren vivir de la experiencia del pastor, de la experiencia de sus papás, de la atmósfera del domingo. Qué bonita estuvo la adoración hoy. Y entonces queremos vivir solamente de lo que aconteció el día domingo. Pero Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Cada persona necesita su propio altar. Necesita ir a Dios día con día. Escuchen, no basta con escuchar predicaciones, no basta con ver videos cristianos en las redes sociales. No, mi amigo, tiene que haber un momento en que tú digas, Señor, quiero conocerte más hoy. Jeremías 29:13 dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Abel representa al creyente que le da a Dios lo mejor de su tiempo, lo mejor de su corazón, lo mejor de su devoción. Eso representa a Abel. Ahora, si lo comparamos con Caín, yo cuando pienso en Caín, pienso en una religión sin presencia. Porque él también llevó un sacrificio, una ofrenda a Dios. Pero su ofrenda no requería altar, no requería espera, no requería intimidad. Y aquí está el problema del cristianismo moderno. Queremos un evangelio rápido, sin silencio, sin espera, sin proceso. Rápido. Un cristianismo que sabe hacer scrolls durante 3 horas. Yo no sé si lo pronuncié bien. Es que trato de hablar como hablan los jóvenes hoy. ¿Cómo es scroll? ¿Ah? ¿Cómo? Scroll. Escrolear. ¿Ustedes me entienden, jóvenes? Todos aquí entienden, solo yo no. Bueno, ahorita les explico. Vivimos en una generación que sabe hacer scroll. Pueden pasar 3 horas haciendo scroll, pero no sabe cómo quedarse quieta en la presencia de Dios. Una generación que pasa horas, eso es, deslizando el dedo en el teléfono, viendo video tras video tras video, pero que le cuesta quedarse 5 minutos en el silencio delante de Dios. Eso es scrollear. ¿Y cuál es el resultado de eso? Una fe superficial. Es cumplir con venir a la iglesia. Y muchas veces no descubrimos qué tan superficial es nuestra fe hasta que llega una tormenta.
¿Han pasado por tormentas? Viene una enfermedad, una crisis financiera, el matrimonio entra en dificultad, el futuro se vuelve incierto. Y ahí se revela si nuestra fe está puesta en Jesús o en la comodidad, en el confort, en lo que, en lo bonito de la vida, porque la vida es bonita, claro que sí. Isaías 29:13 dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón, gracias, está lejos de mí. Entonces Caín representa al creyente que quiere bendición pero no relación. Aquí no hay eso, somos una iglesia bendecida. Pero eso es lo que representa Caín, un creyente que quiere bendición. Todos queremos bendición, ¿sí o no? Yo la quiero, pero no queremos relación con Dios. Queremos respuestas, pero no presencia. Queremos milagros, pero no comunión con el Padre. Y familia, el reino de Dios no funciona así. Abel nos enseña que la fe verdadera le da a Dios lo mejor. La diferencia no era solamente el tipo de ofrenda entre Caín y Abel. Hebreos dice: por la fe uno se acercó a Dios confiando, rendido, con un corazón sincero, mientras que Caín simplemente lo que quiso fue cumplir un ritual. Familia, Dios siempre ha estado. Gracias, qué bendición. Esto es la provisión de Dios. Gracias, William, te bendigo. De veras, Dios siempre ha estado más interesado en tu corazón que en la apariencia externa que tú tengas. Dios siempre ha estado más interesado en mi corazón que en lo que yo aparento. Así de guapo. Es que me tiene a mí creído aquí la señora. Primera de Samuel 16:7 dice: el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira ¿qué? El corazón del hombre. Pero la fe no solo se expresa en lo que traemos al altar, también se expresa en cómo caminamos con Dios día con día. Aquí levantamos manos, aquí exaltamos al Señor, pero esa exaltación tiene que ser en lo cotidiano también, día con día. Y eso nos lleva a nuestro segundo ejemplo, Enoc, la fe que camina con Dios. Génesis 5:24 dice que Enoc caminó fielmente consigo mismo. Caminó con Dios. Y eso para mí es increíble. La Biblia no dice que Enoc era famoso, no dice que Enoc tenía una plataforma, no dice que tenía influencia política, dice que caminó con Dios. Y dice que eso le agradó tanto al Padre, a Dios Padre, que Dios se lo llevó consigo. Qué lindo, Señor, lléveme como Enoc. Hebreos 11:5 dice: antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y por eso Dios no conoció muerte. ¿Se ha leído esta historia, verdad? ¿A cuánto le gustaría que Dios hiciera nada más y te recogiera? A mí sí. Como que esa parte, no le tengo miedo a la muerte, pero Roberto, ¿verdad que no? Pero como que mejor que Dios te hiciera así, te llevara, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que agradó a Dios? ¿Qué era lo que tenía Enoc que agradó a Dios? Comunión con Él, cercanía, intimidad con Él. Y aquí hay una palabra para esta generación. Hoy muchos quieren ser conocidos por la gente, pero el reino nos llama a ser conocidos por Dios. ¿Dios te conoce? Yo sigo con, bueno, ya me sigo con, ahora son 9 likes. Gracias por los que me están dando likes. Yo no estoy hablando en serio, ya subió a 9, de 7 son 2. Aleluya, digo yo, Señor. Híjole, pero que en eso estamos hoy. Nuestra aceptación no depende de que la gente nos acepte o no, depende de que Dios nos acepte. Ser conocidos por Él. Mateo 7:23 es un versículo del cual nunca se predica. Dice: muchos me dirán en aquel tiempo: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios, en tu nombre. Mas yo diré: apartados de mí, nunca los conocí. Familia, no hay nada más trágico que tener apariencia religiosa, pero no tener intimidad con Jesús. Lo digo otra vez, no hay nada más triste, más trágico, que yo aparente ser un religioso, pero que no tenga intimidad con Jesucristo, que no tenga intimidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, que no tenga intimidad con la Trinidad.
o la Trinidad de Dios. La vida de Enoc nos recuerda que el mayor logro de usted y de mi persona no es el éxito ministerial, es la cercanía con el Padre. Y cuando uno camina con Dios, tarde o temprano va a escuchar su voz. ¿Cuánto quieren escuchar la voz de Dios? Pregunto, ¿estás caminando con Dios? Y cuando escuchamos su voz, la intimidad nos lleva a la obediencia. Y este es nuestro tercer ejemplo. La fe que escucha y obedece, la fe de Noé. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé construyó el arca. Y aquí dice, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Aquí hay algo clave. Presten atención. Noé tenía intimidad porque sabía escuchar la voz de Dios. Una y otra vez, si usted lee la Biblia, dice, y Dios le dijo a Noé, y Noé obedeció. Yo quiero que Dios me diga, o que un día algo se diga de mí. Y Dios le decía a Elmer, y Elmer obedeció. ¿Cuántos quieren eso? Y Dios le decía a Rafa, y Rafa obedeció. Y Dios le decía a Henry, y las mujeres también le decía al Señor. A Raquel, ¿qué te ha dicho el Señor? A China. ¿Qué te ha hablado el Señor, Yanilda? Sam. ¿Qué te ha hablado el Señor, Pilar? ¿Qué? Y si le ha hablado algo, estás obedeciendo. ¿Cómo quiere ser conocido, recordado tú? Una persona que intimida con Dios, que es obediente. La intimidad verdadera siempre produce obediencia, mi amigo. Un día prediqué sobre fe sin obediencia no es fe. ¿Se acuerdan de esto? Porque cuando uno pasa tiempo con Dios, nuestro corazón empieza a alinearse con la voluntad del Padre. Y si miramos el contexto del tiempo en que Noé obedeció a Dios y construyó esta barca, era un tiempo corrupto, había una generación corrupta, alejada de Dios. Pero había un hombre que le dijo al Señor sí y obedeció. Hoy también se necesitan creyentes que obedezcan a Dios, aunque la cultura diga lo contrario. Romanos 12:2 dice, no se amolden a este tiempo, no se hagan a la cultura de este tiempo, no se amolden al mundo actual. El reino de Dios no funciona según el sistema del mundo. El mundo dice, vive para ti, pero Jesús dice, niégase a ti mismo. El mundo dice, busca tu gloria. Jesús dice, busca primeramente el reino de Dios. Y Noé lo que me enseña a mí, espero te esté enseñando a ti, es que la fe verdadera no solamente escucha, también obedece. Pero la fe no solamente aprende a obedecer, también aprende a vivir con la mirada puesta en lo eterno. Y eso nos lleva al hombre que fue llamado el amigo de Dios. ¿Quién era? ¿Quién? Abraham. La fe que vive como amigo de Dios. Y esto me sorprende, porque Isaías 41:8 dice, Dios refiriéndose a Abraham, dice, Abraham mi amigo. Imagínate eso. Que el creador del universo, que el creador nuestro, me llame a mí amigo, su amigo. Santiago 2:23 dice, Abraham fue llamado amigo de Dios. Abraham era rico, ocupado, tenía muchas responsabilidades, pero nada de eso le robó su intimidad con Dios. Y aquí hay una lección importante: la intimidad no es para gente desocupada, es para gente que decide hacer de Jesús su prioridad. Es que no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para... El pastor sí tiene tiempo, porque seguramente él no hace otra cosa. Si quiere, te paso mis responsabilidades. Porque no es solo la iglesia local, mi trabajo también, fuera de aquí, y otras cosas más, mi familia. Sé que todos tenemos ocupaciones, pero yo saco tiempo con Dios todas las mañanas. Por eso tengo 9 likes ya, porque yo pongo mis devocionales todos los días. Ahí tengo algunos que
Aquí no está uno que todo, y dice, este es diamante ya, un seguidor constante. Porque me ponen likes a mis devocionales diarios, versículos y comentarios que pongo todos los días. Usted entra ahí y que este hombre solamente, todos los días. Vuelvo a decirlo, la intimidad no es para gente desocupada, es para gente que decide tener como número uno a Jesús. Hebreos 11:10 dice, Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Su mirada estaba puesta en lo eterno. Amigos, mientras más cerca caminamos con Jesús, menos me van a satisfacer las cosas temporales. Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía está en Palmares, está en Costa Rica. ¿A dónde dice? Está en el cielo, in the heaven. En el cielo. Sí pronuncié bien, ¿no? Está en el cielo, ¿y saben por qué? No porque abandonemos el mundo, sino porque ahora vivimos con una perspectiva eterna, pensando en lo eterno. Familia, el gran problema de esta generación es que hay mucho ruido, pero muy poca presencia. Mucha información, pero muy poca transformación. ¿Estamos de acuerdo? Aquí no, pero hablemos de... Hay mucho contenido, ¿o no? Pero muy poca comunión con Dios. Salmo 46:10 dice, quédense quietos y reconozcan que yo soy ¿quién? Dios. Quédense quietos. Queditos más bonitos. Pero hoy la gente no sabe estar quieta. Quieren escuchar a Dios, pero nunca hacer silencio. Quieren dirección, pero no detienen su ritmo de vida para escuchar a Dios. No sacan tiempo para estar con Dios 10 minutos, 15 minutos. Yo paso 25 minutos, 30 minutos todos los días en la mañana. Aparte del tiempo que tengo para estudiar, para preparar sermones, para reuniones, para el trabajo secular, para todo. Quieren paz, pero no aprenden a permanecer en su presencia. Juan 15:4 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos si no permanecen en mí. La fe verdadera no se produce en prisa, se forma en la presencia. Nace en la habitación secreta. Mateo 6:6 dice, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre. Esa es la fe verdadera. Se forma en el lugar secreto, no en la apariencia, no en el show religioso, no en el activismo. Se forma en la presencia del Padre. ¿Usted lo cree? Yo sí, porque lo dice la Biblia. Marcos 1:35 dice, muy de madrugada, es nuestro ejemplo, muy de madrugada, y esto se lee mucho. Jesús se levantó y se fue a orar. Y yo digo, si Jesús necesitaba eso, ¿cuánto más yo, cuánto más nosotros ocupamos de eso? Resumiendo, Abel nos enseñó la fe que se entrega. Enoc nos enseñó la fe que camina con Dios. Noé nos enseña la fe que escucha y obedece. Abraham nos enseña la fe que vive como amigo de Dios. Y todos nos recuerdan la misma verdad. La fe verdadera nace de la intimidad con el Padre. No en las fórmulas, no en el activismo, no en el materialismo espiritual, sino en la presencia de Jesús. Y quiero preguntar esta mañana, antes de sacar un tiempo para ministrar, ¿cómo está tu intimidad con Dios? ¿Hace cuánto tiempo no te detienes solo para estar con Él? No para pedir, no para correr, no para cumplir, sino simplemente para estar en su presencia. Hoy el Espíritu Santo nos está llamando de regreso al lugar secreto, de regreso a su presencia. Y tal vez hoy hay personas aquí, o de los que me escuchan en casa, o aquellos que escuchan esta ponencia en cualquier momento. Tal vez hoy Dios te está hablando, o tal vez hay personas que no han dejado la iglesia, pero han perdido la intimidad con Jesús. Sigue viniendo, sigue sirviendo, sigue cantando,
pero ya no hay hambre, ya no hay pasión. Han perdido su filo espiritual. Ya no hay silencio, ya no hay comunión. Y el Espíritu Santo no te está condenando hoy, amigo. Te está invitando de regreso a su presencia, de regreso a ese lugar secreto, de regreso al primer amor. Y aquí hoy lo que Dios quiere restaurar es tu comunión con Él. Y quiero que pasen lo de la música y entonemos un canto de adoración. Nos quedan 15 minutos y le digamos a Dios, Espíritu Santo, ven. Dios les ha hablado hoy.